¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente con ustedes en esta serie del demonio y cosas peores. Quiero en este tercer capítulo, siguiendo un poquito la serie que hemos venido tomando sobre este tema de pues lo que se conoce como el corte de ancestros o la salud del árbol familiar. Yo quisiera ahora en este capítulo distinguir dos elementos importantes. Por un lado, tenemos lo que es el área de sanidad y por otro lado lo que es el área de liberación. Son dos cosas diferentes y distintas, aunque puedan estar en un momento dado relacionadas. Jesús nos presentó a lo largo de su ministerio tres ministerios importantes: el ministerio de la predicación, el ministerio de la liberación y el ministerio de la sanación o de la sanidad. Podemos encontrar que hubo casos en donde sanó personas físicamente. Vemos en donde liberó personas de la opresión del maligno, personas que estaban afectadas en lo que llamamos la acción extraordinaria del demonio. Y vemos que también el demonio podía producir algunas enfermedades que después serían catalogadas como producidas por el demonio. Por otro lado, tenemos que Jesús sanó personas físicamente, las sanó de sus enfermedades, pero también vemos que sanó personas espiritualmente. Podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de la sanidad, una que es la sanidad espiritual. Creo que la sanidad física pues queda por sí misma clara en los evangelios, pero una de ellas es la sanidad que es espiritual. Es el caso del paralítico. El paralítico que es llevado entre cuatro amigos, resulta que primero Jesús lo sana físicamente y después lo sana espiritualmente, perdonándole los pecados. Es decir, la salud espiritual tiene que ver con el tema del pecado. No hay ninguna liberación ahí, hay una reconciliación. Jesús sana espiritualmente a esta persona, perdonándole los pecados. Por otro lado, tenemos las enfermedades producidas por el demonio, como el caso de aquella mujer anciana que estaba encorvada y que dice Jesús que el demonio la había tenido en esta situación por mucho tiempo. De manera que haciendo un exorcismo, la persona queda también completamente sana. Pero uno es la liberación, que da como consecuencia la salud física, y por el otro lado es la salud espiritual, que viene por medio del perdón de los pecados. Entonces tenemos dos campos completamente diferentes que nosotros tenemos que distinguir. Para poder sanar espiritualmente tenemos que participar de una oración de sanidad interior, que generalmente se conoce también como oración de sanidad de recuerdos. Es decir, todas las cosas que han pasado en mi vida y que en un momento dado han lastimado mi alma. Malos tratos de mis padres, rechazo de mis padres desde el embarazo, situaciones difíciles con mis hermanos, pleitos, envidias, situaciones que he vivido a lo mejor con compañeros o maestros, bullying. Todo este tipo de situaciones pues claramente afectan el alma de la persona. Esa persona no ha pecado, ha recibido el influjo del pecado de otras personas, como pueden ser padres, familiares, amigos, maestros, el ambiente en sí. Todo esto se sana a través de estas oraciones que llamamos oraciones de sanidad interior. Para ello se junta un grupo de hermanos, se hace unas oraciones invocando al Señor, pidiendo que sane interiormente el alma de esa persona. En este sentido también podemos pedir nosotros que sanen las relaciones que hay entre nuestros hermanos y nuestros papás, ¿sí? Que tienen que ver esencialmente con el tema del pecado, porque lo que lo ha causado es el pecado. O sea, mis padres, que quizás también han vivido una situación difícil, pues me insultaron, me trataron mal, me dijeron que no servía para nada, etc. Entonces hay que sanar esas relaciones. Eso es un proceso de reconciliación que poco a poco, mediante una oración de perdón, se va dando la sanidad interior. Así como Jesús perdonó los pecados, así también nosotros perdonamos los pecados de aquellos que nos han ofendido, que es lo que hacemos, esa oración de sanidad, es lo que hacemos cuando rezamos el Padre Nuestro. Ese es un tipo de sanidad. La otra sanidad es cuando yo me confieso. En la confesión
basta con que el sacerdote me absuelva para que en ese momento yo, arrepentido de mis pecados, en ese momento Dios perdone completamente todas mis culpas. Pero para sanar necesito expresarlas y expresar que estoy realmente arrepentido. Entre más arrepentimiento haya, por ejemplo, las personas que al estar confesando sus pecados lloran, están dando un proceso de sanación, de purificación interna para sanar interiormente todas estas cosas que nosotros hemos hecho y que también han lastimado nuestra alma. Todo esto está comprendido dentro de la sanación espiritual, ¿verdad? Que puede tener incluso también afectaciones psicosomáticas. Gente taciturna, aislada, gente que se aísla de la gente, incluso que produce algún tipo de enfermedad, son causadas precisamente por todos estos problemas, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con situaciones de mis antepasados. Eso no tiene nada que ver. He quedado claro en que no se hereda, no se comunica de una generación a otra este tipo de enfermedades, salvo las enfermedades psicosomáticas o situaciones que pues ya genéticamente yo pueda estar heredando, pero que tienen un origen físico, que puede haber sido incluso causado por heridas espirituales, etcétera. Sí, pero donde el demonio, al menos directamente, no interviene. He dicho también que siempre, en todo mal, en todas las situaciones de desgracia, siempre vamos a encontrar una acción perniciosa de nuestro enemigo. Por otro lado está el tema de la liberación. La liberación se da cuando yo he participado directa o indirectamente en situaciones que pueden haber abierto el camino para que el demonio pueda tocar mi vida. Visitar magos, adivinos, brujos, jugar con la ouija o cualquier de estos juegos de adivinación, el participar en otro tipo de reuniones espiritistas, en fin, todo este tipo de situaciones van a darle la oportunidad al demonio de entrar en mi vida, de participar directamente ahora sí ya en mi vida, en mi ambiente, en mis relaciones, etc. Para ello no ocupa una sanación, ocupa una oración de liberación. Dependiendo del grado en que el demonio haya podido penetrar nuestra vida, será una oración de liberación formal hecha por un sacerdote o incluso un exorcismo, cuando el demonio ha logrado penetrar profundamente la vida de estas personas. Estas son oraciones de liberación. Son diferentes. En las oraciones de liberación vemos que también pueden ser causadas, como en el caso de esta mujer que estaba encorvada, que pueden ser causadas por el demonio. Y entonces, cuando se da la liberación de la persona, la enfermedad también sana. Entonces, son, si se fijan, dos campos diferentes. En el tema de lo que se refiere a la acción extraordinaria del demonio y las enfermedades que nosotros podemos recibir, o esa comunicación que el demonio puede tener con nosotros, no se transmite de generación en generación. Sí, como decía en la sanación, yo viví no soy hijo directamente de una persona que ha estado inmiscuida en temas de brujería, esoterismo y otras cosas, pero he vivido con ellos y he participado de alguna forma pues, en su creencia o en la forma como ellos van desarrollando su vida. Es muy posible que yo me vea contaminado por esta situación en mayor o en menor grado. También en un momento dado yo necesitaría someterme a una oración de liberación. Pero siempre en el tema de la liberación debo dejar completamente claro que no se puede hacer arbitrariamente. Tenemos que tener un discernimiento. Hoy y toda esta serie de videos que he hecho, este tercer video, tienen como objetivo el ir desmitificando el que el demonio está absolutamente en todo, participa en todas nuestras relaciones y nos vemos afectados gravemente por ello. Pues la verdad no es así. O sea, la verdad es que sobre todo nosotros los cristianos, particularmente quienes viven en gracia, quienes vamos buscando hacer la voluntad de Dios, su afectación tiene que ver solamente con el tema de la tentación, que puede tener gravísimos resultados en nosotros, pero no es una acción extraordinaria del demonio. Quiero que quede claro que ciertamente si uno ha participado en cualquiera de estas cosas o ha cometido pecados muy graves sin arrepentimiento, todo esto puede haber dado la oportunidad a que el demonio entre en la vida de una persona, en mayor o en menor grado.
si yo he participado en cualquiera de estas actividades que están relacionadas con el demonio, también puede haber una acción del demonio. Pero muchas de estas acciones, muchas de estas cosas se comparan a las situaciones que puse al principio. Son situaciones emotivas, emocionales, psicológicas, incluso psiquiátricas, que dan cierto parecido a la acción extraordinaria del demonio. Por eso es muy importante someternos a un discernimiento. Hoy, sin más ni más, la gente se siente pues afectada. Tenemos ahí el tema también que ha proliferado dentro de las redes del sitio de Jericó. Y todo el mundo hace el sitio de Jericó porque todo el mundo se siente atado, porque todo el mundo se siente pues perturbado por el demonio. Y esto obviamente pues va generando, como lo he dicho, una psicosis. Yo quisiera, y este es pues el objetivo de estos videos, que a través de lo que la iglesia nos dice, lo que nos dice la palabra de Dios, quedara claro. El demonio no se comunica de una persona a otra, no tiene el poder ni el permiso para hacerlo, mucho menos se hereda de una generación a otra. No se contamina a través de que alguien me impone las manos y, como decían antiguamente la gente de Renovación, te salta, o sea, te brinca, se comunica. Esas cosas no son bíblicas, no están en el magisterio de la iglesia y por lo tanto la iglesia reconoce que no es así. Si bien en un tiempo la Renovación practicó todo esto y así lo creíamos, yo provengo de esta cepa, pero es porque pues la iglesia no se había acercado. Yo cuando entré a la Renovación era laico como todos ustedes y pues no tenía ninguna información de lo que ahora conocemos. Durante años he estudiado al demonio, he estudiado cómo actúa, qué es lo que hace, la forma como puede comunicarse. He leído el magisterio, lo que han dicho los santos padres, el Papa. Y pues en todo esto quiero comunicarles esto para que vivas en paz, para que no creas que el demonio te está persiguiendo siempre. Hay que tener cuidado de la tentación, porque en ese sentido sí nos persigue y nos perseguirá continuamente. Recuerden lo que decía el mismo Pablo, ¿no? Decía en su carta a los Corintios, hay un enviado de Satanás que me lastima, ¿sí? Ha puesto un aguijón en mi carne. Le he pedido al Señor que me lo quite y me ha dicho, mi gracia te basta. Es decir, ¿vamos a tener un hostigamiento del demonio? Sí. La gente que ha estudiado este texto lo refiere precisamente a la situación pues que padecemos en algún momento o podemos padecer, sobre todo en el tema sexual. Al menos eso es lo que muchos de los que han interpretado este texto creen, que Pablo se sentía pues en un momento dado pues muy presionado, ¿verdad? Sentía una espina, ¿verdad? En mi carne que me lacera. Y le pidió al Señor que me la quite y él me ha dicho, mi gracia te basta. Es decir, la gracia del Señor basta. Yo tengo muchos años en esto, soy el exorcista de la diócesis y no necesito y creo no necesitar nunca una oración de liberación. Porque quien vive en gracia vivirá siempre salvaguardado por el poder y la misericordia de Dios. Finalmente, solamente una nota acerca del libro de sanidad del padre Youssef. Dice sanación de las familias y es verdaderamente importante y estoy seguro que mucha gente ha sanado con esto porque tiene muchas oraciones de sanación, pero en muchos casos no queda clara esta diferencia que he hecho al principio en donde se deja entrever, y esto es lo peligroso, ¿verdad? Porque en una cultura en donde, como he dicho, pues todo mundo piensa estarse viendo afectado por una situación extraordinaria del demonio, pues esto viene nuevamente a agravarlo, como el sitio de Jericó y otros tantos movimientos que van empujando esta psicosis que hoy, pues yo lo vivo, ¿verdad? O sea, lo vemos continuamente. No es así. Quisiera solamente para darles una idea de por qué se mezclan estas cosas, leo algunos de los párrafos, solamente algo para ilustrarlo. Dice en la página 31, nosotros deberíamos aprender a entender que Satanás puede estar en nuestras vidas sin necesidad de que estemos endemoniados. O sea, que puede estar en nuestras vidas, pues sí, a través de la tentación, pero fíjense lo que sigue. Él es capaz de tomar diferentes áreas de nuestra vida
y aquí y allá saltando para ganar más y más terreno de manera secreta como le sea posible. Da a entender claramente que la participación del demonio es activa y es de su forma extraordinaria. No se aclara aquí, en ningún momento el padre Yusef habla de la tentación. O sea, él nunca habla de la forma ordinaria del ataque del demonio. Siempre está referida a un ataque extraordinario del demonio, que es lo que ha herido y le ha lastimado mi familia y que de alguna manera yo tengo que cortar con esto para sanar todo mi árbol familiar, que como decía, no tiene que ver con la acción del demonio, sino con la acción de la tentación que nos lleva al pecado. En otro párrafo dice, el próximo paso que tenemos es la decisión de ofrecerle la entrada al enemigo a nuestra casa. Esta situación está hablando de una consagración. O sea, cuando yo le abro las puertas a Satanás en mi vida, yo me estoy consagrando a él. Yo le estoy diciendo, pasa, entra y toma posesión de mi vida. ¿Quiénes hace eso? Yo estoy seguro que tú que me estás viendo jamás lo has hecho, ¿verdad? Y estoy seguro que jamás lo harías. Y muchísima gente que con la que he platicado jamás lo ha hecho. Sí, es un acto gravísimo todo esto. Y aún así, siempre estará sujeto el demonio a que Dios le permita hacer lo que él quisiera. Continúa. Cerradas las puertas a Dios, ahora somos blanco fácil. Al principio Satanás no necesariamente se ve como nuestro enemigo, simplemente parece como si fuera la única solución dadas las circunstancias. Ahí está hablando nuevamente de participar, o al menos deja entrever, de participar en ritos, de participar en situaciones que abren la puerta para que entre el demonio, participar de la ouija, participar de brujos, adivinos, hechiceros, etc. Esto, pues, quien lo hace está mal y obviamente tendrá repercusiones en su vida, mas no en las de las generaciones futuras. Termino esta pequeña referencia diciendo, cuando dejamos entrar a Satanás, lo que hemos hecho es renunciar a los poderes que Dios nos ha dado para tomar nuestras decisiones en la vida. Le hemos entregado nuestra libertad. Esto, pues, sí, quien ha hecho un pacto, quien se ha consagrado a Satanás le ha entregado, haz de mí lo que quieras, le entregué mi libertad. Son palabras muy fuertes, ¿verdad? Y bueno, yo he leído este libro y por eso me alarmé y los primeros videos que he hecho tienen que ver con esta confusión que se va haciendo entre sanidad y liberación. Ojalá que con esto, pues, de alguna forma quede claro todo lo que envuelve esto y que tengamos bien claro que una cosa es la sanidad, que tiene que ver, pues, desde la sanidad física, que esa sanidad física, pues, puede tener, pues, como origen situaciones de pecado. Está la sanidad espiritual que recibo a través de la confesión y también esa sanidad espiritual, emocional, que viene por la oración de sanación, oración de sanidad interior. Y en eso podemos pedir por toda nuestra gente y por todas nuestras generaciones. Por otro lado está el tema de la liberación. Esta situación necesita discernimiento. No la puedo tomar a la ligera. No puedo yo pensar que estoy siendo atacado de la forma extraordinaria por el demonio, porque esto va a traer también repercusiones especialmente psicológicas y como yo le digo a la gente, el único demonio que no puedo echar fuera es el que no está dentro, porque no está, por eso no lo puedo sacar. Entonces es importante, y esto en conferencias que he dado y que he recibido siempre se dice, jamás hacerle pensar a la persona que tiene una acción extraordinaria del demonio. Eso habrá que discernirlo correctamente y es la parte más difícil y más delicada del exorcismo, el poder llegar a definir si una persona está siendo o no afectada por una acción extraordinaria del demonio. Así que bueno, mis hermanos, pues les dejo este último video sobre este tema para que nos quede cada vez un poquito más claro todo este tema que ha generado obviamente pues mucha polémica, dimes, diretes, gente que apoyan una cosa, que apoyan otra cosa. Y no se trata de dividir, no se trata de decir el padre Ernesto está bien o el padre Yusef está mal o otras personas que puedan estar o no de acuerdo con esto. Esta es la doctrina de la Iglesia. Esto es lo que la Asociación Internacional de Exorcistas cree sobre este tema de la comunicación generacional del demonio. Todo lo demás es doctrina de la Iglesia. He citado estos textos de la Sagrada Escritura.
no sigamos generando esto. Vivamos en paz por el amor de Dios. Vivamos en paz. ¿El demonio existe? Sí. ¿Ataca? Sí. ¿A quién? A todos. ¿En qué momento? Siempre a través de la tentación. Su acción ordinaria tiene permiso ordinario de Dios para hacerlo. ¿Puede atacarnos extraordinariamente? Sí. Necesita condiciones especiales, alejamiento de Dios, prácticas relacionadas con el demonio, influjo de un maleficio, en fin. ¿Puede atacarnos? Sí. ¿A quién? Normalmente al que no vive en gracia. Y aún así necesita un permiso especial del Señor. Entonces, no pensemos que esto se comunica de esta forma, ni nos pensemos todos afectados en esta forma. Estemos atentos porque el demonio es terrible. Quiere llevarnos a la perdición en este mundo, echando a perder nuestra vida a través del pecado y finalmente a la condenación eterna. Vivamos en paz, hermanos. Este fue el proyecto de Dios para nosotros. He venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Quien necesitaba salud física, se la dio. Quien necesitaba salud espiritual, se la dio. Y quien necesitaba una liberación, pues también se la dio. Cosas diferentes unas de otras. Así que pues vivamos en paz y no nos dejemos confundir por esta situación mediática que muchas veces lo único que deja es más inquietud en nuestros corazones. Hasta la próxima y muchas gracias por escucharme.